¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Pero normalmente cuando la gente habla de casos de crímenes reales o true crime, la mente viaja de inmediato a escenarios pues muy modernos y familiares. Claro, a las clásicas cintas amarillas de policía bloqueando la calle. Exactamente. Pensamos en eso, o en perfiles psicológicos súper complejos, o ya sabes, en la fría mesa de acero de una morgue donde un equipo forense intenta armar el rompecabezas. Sí, es que hay una fascinación casi universal por tratar de entender la anatomía de un crimen. Tal cual. Y hoy vamos a tomar esa misma fascinación, esa misma lupa de investigador, y la vamos a aplicar al primer caso de asesinato registrado en la literatura. O sea, vamos a irnos muy atrás en el tiempo. Sí, la idea hoy es que nuestro programa realiza un análisis detallado y minucioso de un texto antiguo que, mucha gente cree conocer por encima. El famoso caso de Caín y Abel en el libro de Génesis. Así es, capítulo 4 del versículo 8 al 16. Y nuestra meta en esta inmersión profunda no es simplemente repasar la típica lección básica de escuela dominical. No, para nada. La misión aquí es hacer una autopsia exhaustiva de un fratricidio. Porque es un ejercicio fundamental. O sea, este relato suele simplificarse demasiado, ¿no crees? Muchísimo. Se cuenta casi como una fábula en blanco y negro sobre la envidia. Pero en realidad, si uno se detiene a diseccionar el hebreo original y el contexto literario, descubres un tratado increíblemente denso. Totalmente. Es un texto que aborda la responsabilidad humana, la psicología del resentimiento y pues las paradojas más complejas de la justicia divina. Y al examinar esta antigua escena del crimen, encontramos un espejo muy nítido de nuestra propia condición humana moderna. Así que bien, vamos a desempacar esto. Hay que empezar por el contexto inmediato, porque el contraste es brutal. Sí, venimos de salir del relato del Edén en el capítulo 3. Ajá, donde vemos la desobediencia de Adán y Eva, que si lo ves en retrospectiva, parece un acto casi pasivo. O sea, tomar un fruto y comerlo. Una infracción de reglas, básicamente. Exacto. Pero en el instante en que pasamos a la siguiente generación, la humanidad salta de esa infracción a una violencia letal, calculada y muy sangrienta. Sí, totalmente sangrienta. La escalada es vertiginosa. Y todo este caldero de tensión explota en el versículo 8. Donde nos topamos con un misterio textual fascinante. Es que la evidencia literaria en ese punto es interesantísima. Mira, el texto hebreo masorético, que es la base de las traducciones modernas, tiene una irregularidad gramatical muy específica ahí. A ver, cuéntanos de eso. Pues dice literalmente, y dijo Caín a Abel su hermano. Y ahí se detiene. ¿Así nada más? ¿No hay diálogo? Cero diálogo. El texto simplemente continúa narrando que estaban en el campo y Caín se levantó y lo mató. Falta por completo el contenido de la conversación. ¡Wow! Me fascina esa omisión. Es como cuando desclasifican un documento gubernamental y la línea más incriminatoria está completamente tachada con tinta negra. Exacto, una censura total. O si lo pensamos de manera más visual, es como estar viendo una película de suspenso, la tensión está al máximo, los dos personajes están frente a frente y de repente el director hace un corte abrupto a negro. Un corte justo antes del golpe final. Sí. El silencio repentino hace que el momento previo a la tragedia sea ensordecedor. O sea, genera una angustia terrible intentar imaginar qué fue lo último que escuchó Abel. Bueno, en los estudios literarios a ese recurso se le conoce como aposiopesis. ¿Aposiopesis? Sí, ese corte abrupto, ese dejar una frase colgando en el aire sin terminarla. Algunas versiones antiguas que se tradujeron siglos después, como la Septuaginta griega, intentaron arreglar este vacío. Añadiendo algo al texto. Claro, añadieron la frase «salgamos al campo». Quisieron darle un sentido lógico a la oración, pues para que no quedara a medias. Pero el original hebreo no lo tiene. Exacto. El texto más primitivo mantiene ese vacío deliberado. Y desde un punto de vista psicológico, ese silencio habla con muchísima más fuerza.
Es el sonido puro de la premeditación. Te pone la piel de gallina. Totalmente. Sugiere que las palabras ya no importaban, o sea, que la intención asesina de Caín había consumido por completo cualquier posibilidad de diálogo. Y, bueno, el escenario que elige para consumar esa intención no es menor. Se van al campo. El entorno rural es clave aquí. Caín era agricultor, así que el campo era su dominio, su zona de confort, digamos. Claro, jugaba de local. Exacto, pero más importante aún, es un espacio abierto y despoblado, lejos de la mirada de sus padres, lejos de cualquier estructura comunitaria. El asesinato ocurre en un estado de aislamiento moral absoluto. Nadie mirando, nadie para detenerlo. Así es. Y para que quien lee no pierda de vista la atrocidad de lo que está sucediendo ahí, el autor utiliza una técnica de repetición muy agresiva. La palabra hebrea para hermano, que es ak, aparece machaconamente. ¿Cuántas veces? En estos pocos versículos se repite 6 veces. 6 veces. O sea, es como si el narrador estuviera sacudiendo a quien lee por los hombros para que no se adormezca ante la violencia. Tal cual. Te está gritando, no es un rival anónimo, es su sangre, es su hermano. No deja espacio para la ambigüedad. ¡Qué fuerte! Y además, la raíz del verbo que se utiliza para la acción de matar aquí implica una destrucción deliberada, un acto de aniquilación. Caín está destruyendo la imagen misma de la divinidad reflejada en otro ser humano. Impulsado por unos celos corrosivos tras el rechazo de su ofrenda, claro. Totalmente. Y bueno, en el momento en que ocurre el acto fatal y la sangre toca la tierra, ese silencio asfixiante del campo se rompe por completo. Sí, la narrativa no nos deja ni respirar. Es que de inmediato somos arrojados a lo que podríamos llamar la sala de interrogatorios divina. ¿Y qué sala de interrogatorios? Entramos a los versículos 9 y 10 y una voz irrumpe desde arriba con una pregunta directa al principal sospechoso. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Es imposible leer eso y no escuchar el eco fantasmagórico del capítulo anterior, cuando la misma voz caminaba por el Edén preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Es un paralelismo literario totalmente intencional y marca el inicio de una dinámica judicial muy profunda. Pero la verdad, lo verdaderamente alarmante es la respuesta de Caín. Sí, esa respuesta es increíble. Es que estamos presenciando una transgresión ética múltiple en una sola frase. Cuando responde, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Está cruzando líneas que ni siquiera sus padres cruzaron en el Edén. Porque Adán y Eva se escondieron por miedo, ¿no? Y culparon a la serpiente o entre ellos. Exacto. Pero Caín miente de manera frontal y abierta. Hay que detenernos en el descaro monumental de esa respuesta. O sea, el tipo acaba de cometer un asesinato a sangre fría, entierra o abandona el cuerpo en la tierra, y cuando el creador del universo le hace una pregunta directa, su instinto es responderle con sarcasmo. Es una arrogancia nacida puramente del autoengaño. Tiene una insolencia que resulta hasta cómica si no fuera por lo macabro del contexto, la verdad. Y fíjate, esa negación llega a su clímax con el uso de un término muy específico en el texto original, que es shomer. ¿Shomer? ¿Qué significa exactamente? Se traduce como guardián, vigilante o cuidador. En el contexto del antiguo Medio Oriente tiene una fuerte connotación pastoral, o sea, se refiere a la protección activa de algo valioso. Como un pastor que vela por su rebaño. Exactamente. Lo cual añade una capa de ironía bastante oscura, considerando que el pastor de ovejas en esta historia era precisamente Abel. El que acaba de ser asesinado. ¡Wow! ¡Qué detalle! Sí, esa es exactamente la paradoja que el texto quiere resaltar. Caín repudia de tajo ese vínculo ético. Al decir, ¿acaso soy yo su shomer?, está afirmando una desconexión total. Una postura de autosuficiencia extrema, tipo, yo no necesito a este individuo. Y ciertamente no tengo la obligación moral de asegurar su bienestar. Esa es la actitud. Pero la gran tragedia psicológica aquí es que su propia envidia mortal demuestra que sí dependía trágicamente de Abel. Sí, su sentido de valor personal estaba tan ligado a la comparación con su hermano que simplemente no pudo tolerar su existencia. Ahora, poniéndonos en el papel del abogado del diablo un segundo, o más bien, evaluando las tácticas de este interrogatorio. A ver. Si partimos de la premisa de que, en esta narrativa, la figura divina es omnisciente, o sea, sabe perfectamente que hay un cadáver en el campo,
¿por qué jugar al detective? Es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle una pregunta abierta a alguien que ya sabes que es culpable? Uno podría pensar que es una táctica casi sádica, arrinconar a Caín para que mienta y hunda su propio barco un poco más. Lo fascinante aquí es que ese cuestionamiento es central para entender la naturaleza del texto. La interrogación no busca recabar información forense. Porque los hechos ya son conocidos. Exacto. Es más bien un espacio pedagógico. Al preguntar ¿dónde está tu hermano?, la intención divina es indagar sobre la relación, sobre el estado del otro. Es, de hecho, una oportunidad de gracia. Gracia. ¿En medio de un asesinato? Sí, porque se le está dando a Caín el espacio para que la realidad de lo que acaba de hacer lo golpee, para que se quiebre y confiese. O sea que la pregunta no es sobre geografía, es sobre responsabilidad. Así es. Pero al negarse a asumir esa responsabilidad, al rechazar la salida que ofrece la confesión, Caín obliga a que se dicte un veredicto judicial. Y es en ese punto de no retorno donde el texto introduce una de las imágenes más gráficas y viscerales de toda la literatura antigua, el famoso clamor de la sangre. Uf, sí. La voz le responde, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si imaginamos esa escena visualmente, la tierra abriéndose y la evidencia misma gritando. La expresión en hebreo es damim tzoakim. Y un detalle lingüístico fascinante aquí es que la palabra para sangre, damim, está en plural. Espera, ¿las sangres? Literalmente se traduciría como las sangres de tu hermano claman. Y muchos eruditos sugieran que este plural representa no solo la vida individual de Abel, sino la de toda su descendencia. Exacto, todas sus posibles generaciones futuras que fueron cortadas de tajo en ese campo. Y el verbo tza es un grito de auxilio, un alarido desesperado de los oprimidos buscando intervención. ¡Wow! Esa imagen transforma la escena del crimen por completo. O sea, la tierra deja de ser el lugar donde se oculta la evidencia y se convierte en el testigo estrella del fiscal. Un testigo que se niega a mantener la boca cerrada, tal cual. Lo cual establece un fundamento teológico inmenso para las sociedades que leyeron esto después. Claro, el de que la violencia nunca pasa desapercibida. Establece que la violencia letal nunca es un asunto privado entre dos individuos que pueda esconderse bajo la alfombra. El asesinato contamina el tejido mismo del cosmos. La creación exige un equilibrio. Exige justicia. Y la figura divina se posiciona irrevocablemente como el defensor del vulnerable, el que escucha a la víctima cuando ya nadie más puede hacerlo. Y ese grito ensordecedor que sale de la tierra exige una resolución inmediata, lo que nos empuja a la sentencia que vemos en los versículos del 11 al 15. Que no es cualquier sentencia. No es una simple condena a prisión, para nada. Es un castigo que opera en múltiples dimensiones, casi como una poesía muy cruel pero precisa. Caín recibe lo que parece ser una triple condena. Una pérdida absoluta de su identidad y de su lugar en el mundo. Comienza con una pérdida ecológica severa. Porque a diferencia de Adán, donde la tierra recibió una maldición general, aquí es personal. Muy personal. La maldición recae sobre Caín, pero se ejecuta a través de la tierra. La misma tierra que, poéticamente, tuvo que abrir sus fauces para tragar la sangre derramada, ahora cerrará sus puertas para él. Se negará a darle frutos. Destruyendo su vocación fundamental como agricultor. Le quitan su medio de subsistencia y su conexión con el mundo físico, todo de un golpe. Y eso desemboca en la segunda pérdida, que es la social. El texto lo describe como un nahuanad. ¿Qué significa eso? Son términos que denotan a un fugitivo, un individuo en perpetuo vagabundeo, sin raíces, sin una comunidad que lo sostenga, condenado a la inestabilidad total. Y supongo que la tercera dimensión es la pérdida espiritual. Así es, la existencial. Al ser expulsado de la presencia divina, es desterrado del único orden que conocía. O sea, pierde su trabajo, pierde su hogar y pierde su conexión con el Creador. Todo de un plumazo. Y la reacción de Caín al escuchar este veredicto es un estudio de psicología fascinante por sí mismo. Sí, porque él exclama que su castigo es demasiado grande para soportarlo. Si analizamos esa queja, no hay rastro de remordimiento en absoluto. Nada. No derrama una sola lágrima por el hermano que acaba de masacrar.
Es un lamento que gira exclusivamente en torno a sí mismo. Y el vocabulario nos confirma ese narcisismo profundo. Caín usa la palabra avón. Es un término hebreo complejo que puede significar tanto la culpa generada por una iniquidad como el castigo que resulta de ella. ¿Y cómo aplica aquí? En este contexto de queja, la preocupación de Caín no es el peso ético de haber destruido una vida humana. Lo que lo aplasta es el peso de la sanción. O sea, lo consume la paranoia. De convertirse en el blanco de una cacería humana, asumiendo que cualquiera que se lo cruce se sentirá justificado para matarlo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque ante este pánico de Caín a ser asesinado, entra el tema más controversial de esta inmersión profunda. A ver, adelante. La famosa y muy distorsionada marca de Caín. Para mucha gente, la cultura popular ha consolidado la idea de que esto fue una especie de insignia de infamia. Sí, como un estigma terrible. Como si le hubieran tatuado una letra escarlata brillante en la frente, un cartel luminoso para que el mundo entero supiera la clase de monstruo despreciable que era. Y es sumamente necesario desarmar esa interpretación por completo, porque es una de las distorsiones más dañinas que ha sufrido la literatura antigua en toda la historia. Ha causado mucho daño real, ¿verdad? Demasiado. Durante siglos, especialmente en épocas colonialistas, esta supuesta marca se utilizó para justificar ideologías aberrantes. Se llegó a vincular con cambios en el color de la piel humana para respaldar cosas tan horribles como la esclavitud. Es escalofriante cómo un texto puede ser utilizado como un arma cuando se lee desde la ignorancia o peor, desde la conveniencia política. Es una atrocidad histórica. Esa lectura no solo carece de cualquier fundamento histórico o lógico, sino que es una traición absoluta a lo que el idioma original está comunicando. Vamos a aclararlo de una vez por todas entonces. ¿Cuál es el mecanismo real detrás de esta marca en el texto hebreo? El término que se utiliza es ot. Y si rastreamos el uso de ot en todo el texto antiguo, siempre, sin excepción, funciona como una señal de protección. Protección, no castigo. Cero castigo. Es un recordatorio de un pacto o una garantía divina. Por ejemplo, el arco iris tras el relato del diluvio es un ot. La institución del día de descanso es un ot. ¡Wow! Cambia todo el sentido. En la narrativa de Caín, la marca no es un acto de humillación pública. Es exactamente lo opuesto. Es un acto radical de gracia común. Se le otorga una señal protectora para asegurar que nadie tome la justicia por su propia mano. Ah, o sea que es una advertencia para los demás. Exacto. Se establece una advertencia severa, indicando que cualquiera que intente asesinar a Caín enfrentará una venganza multiplicada por 7. Pero esto me levanta una interrogante filosófica gigante. ¿Por qué proteger a un asesino a sangre fría? Es la gran paradoja del texto. Vela una visión de la justicia que intenta frenar el ciclo interminable de la venganza de sangre. Claro, porque si alguien mata a Caín, luego alguien más querrá vengar a Caín, y así sigue la cuenta. Exactamente. En las sociedades tribales antiguas, un asesinato generaba una cadena de represalias violentas que podían extinguir a comunidades enteras. Una espiral de destrucción. Al poner esta marca de protección, la autoridad divina está reclamando para sí el monopolio de la justicia final y poniendo un límite estricto a la violencia humana. Es un equilibrio sumamente tenso. Un equilibrio entre honrar el clamor de la víctima en la tierra y detener la masacre. Y negarse a que la muerte siga multiplicándose a manos de turbas enfurecidas. Básicamente se le concede a Caín espacio para existir y tiempo para, tal vez, reflexionar y arrepentirse. Y sin embargo, a pesar de haber recibido esta concesión extraordinaria, esta protección inmerecida frente al desastre que él mismo provocó, llegamos al versículo 16 y vemos la decisión final de Caín. Una decisión muy reveladora. El texto relata que salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. O sea, esa es la conclusión de nuestra autopsia. Su corazón no cambia en lo absoluto. Para nada. El desenlace sella la tragedia tanto a nivel geográfico como espiritual. El nombre Nod deriva de una raíz lingüística que se traduce directamente como vagabundeo. Vagabundeo. Sí, o falta de descanso, inquietud constante. Es decir, radicarse o establecerse en la tierra de la inquietud es un oxímoron, una paradoja gigante.
Establecerte en el lugar donde no puedes descansar. Exacto. Significa establecer un hogar en el exilio permanente, y la mención de moverse al oriente de Edén carga con un peso simbólico enorme en toda la arquitectura de este libro. Porque el oriente no es solo una dirección en la brújula. Nunca lo es. Es la dirección que toman los personajes cuando se alejan de la fuente de la vida. Representa la marcha constante del exilio humano. Y si nos alejamos un poco y miramos toda la narrativa que acabamos de diseccionar desde una perspectiva más estructural, resulta que nada de este movimiento es accidental. Toda la historia tiene un diseño muy preciso. Totalmente. Quienes analizan la estructura literaria de estos textos antiguos notan que este relato sigue un patrón quiástico. Quiástico. Como en forma de X, ¿verdad? Ajá. Una estructura en forma de X o de círculos concéntricos. Se empieza con la tensión entre hermanos, se avanza hacia el campo, y en el núcleo absoluto del relato, en el centro mismo, está el acto de la violencia letal. Y luego se desdobla hacia afuera. Exactamente. A partir de ahí, la historia va en reversa, hacia afuera, la investigación, el veredicto y finalmente el exilio. Ese asesinato es el agujero negro alrededor del cual gira todo el teso de la narración. Revelando cómo el mal deforma todo a su paso. Tal cual. La verdad es que nos ofrece un mapa clínico impresionante de cómo se pudre la ética de una persona. Todo arranca con una simple chispa de envidia al compararse con el éxito del otro. Una chispa que se deja fermentar. Sí, se deja fermentar hasta convertirse en una ira insoportable. Se ignoran las oportunidades de detenerse, se comete la agresión, se niega la responsabilidad, luego surge el victimismo narcisista y todo termina en un aislamiento voluntario. Es un ciclo destructivo de manual. Pero para conectar esto con el presente, para la gente que nos acompaña en este análisis mientras nos va manejando al trabajo o caminando por la ciudad, entonces, ¿qué significa todo esto? Es la pregunta clave. Porque esa famosa evasión de «soy yo el guardián de mi hermano» parece describir perfectamente a nuestra sociedad actual. O sea, somos individuos hiperconectados a través de la tecnología, vemos el sufrimiento ajeno en pantallas todos los días, pero parecemos estar profundamente distanciados y solitarios. Si conectamos esto con el panorama general, descubrimos que la lección definitiva de este texto no trata realmente sobre el acto del homicidio físico. Afortunadamente, la inmensa mayoría de las personas nunca cometerá un asesinato. Exacto. La advertencia del texto está dirigida a las etapas previas, a ese resentimiento tóxico que surge cuando la vida del otro nos incomoda o nos hace sentir inferiores. La envidia cotidiana. Sí. Y la pregunta insolente de Caín se ha convertido casi en el manifiesto oficial de la indiferencia moderna. Cuando vemos pobreza, injusticia o simplemente la soledad de alguien cercano y concluimos en silencio, bueno, ese no es mi problema, yo no soy su cuidador, estamos mal. Estamos perpetuando el cinismo de Nodo. Así es. La narrativa nos insiste en que la interdependencia no es opcional. Sí somos guardianes los unos de los otros por el simple hecho de compartir la existencia. Porque el daño y la destrucción toman muchas formas, ¿eh? No siempre requieren un campo desolado en la antigüedad y violencia física. Claro que no. La indiferencia sistemática es una forma de violencia que también hace eco. Nos recuerda que el tejido social es increíblemente frágil. Definitivamente. Y sin embargo, el relato termina con un rayo de esperanza paradójica. La marca de gracia está ahí, protegiendo al culpable. Demuestra que incluso frente a la mayor de las traiciones comunitarias, el universo no se abandona simplemente a la venganza pura y dura. Hay una misericordia obstinada que persigue a la humanidad, incluso en su estado más errante. Pues, recapitulando todo lo que hemos revisado hoy, queda más que claro por qué este texto sobrevive con tanta fuerza. Hemos tomado unos cuantos versículos milenarios y la verdad, al desglosarlos encontramos un pozo profundísimo de psicología humana. Totalmente de acuerdo. Pasamos de una lectura superficial de escuela dominical a confrontar un equilibrio imposible entre una justicia que no permite que el sufrimiento de los oprimidos sea ignorado y una gracia misteriosa que intenta frenar nuestra propia destrucción. Es un análisis que no permite que nadie se quede cómodo en su silla.
Nos obliga a evaluar nuestras propias tendencias al resentimiento y nuestra facilidad para invisibilizar a quienes nos rodean. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy y volver a esa idea del perfil psicológico que discutíamos al mismísimo principio, Claro. la disección de este caso puede haber terminado en la mesa forense, pero los síntomas que encontramos siguen muy presentes ahí afuera. Así que aquí queda una última idea para que quienes nos escuchan reflexionen a solas. Me parece perfecto. La famosa tierra de Nod, ese lugar de vagabundeo eterno e inquietud, nunca fue realmente una coordenada geográfica en un mapa antiguo del Medio Oriente. Es un estado mental. Un exilio interior. Exacto, es el exilio interior que construimos a medida. Cuando miramos el dolor de los demás y decidimos cruzar a la otra acera diciendo que ese no es nuestro problema, la pregunta que debemos hacernos es si no estamos acaso empacando nuestras propias maletas de forma totalmente voluntaria para mudarnos a nuestra propia tierra de Nod. Muy fuerte, pero muy cierto. Con eso nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inmersión. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.